Amén. Hoy sábado 31 de mayo del 2025, con el tema La verdadera adoración, nos acompaña en la prédica la hermana Lina Medina Maure. Gracias, hermano Raúl. Eh, Como bien decía el hermano acerca del título, es la verdadera adoración. Nosotros en la palabra de Dios podemos ver que la adoración es el tema central desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el conflicto que ocurrirá en nuestro mundo también, al fin del tiempo, también tiene relación con la adoración. ¿Cómo vamos a adorar a Dios o cómo adoramos a Dios y el día en que lo adoramos? Es por eso que en Apocalipsis 14:7 dice, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo a nosotros nos dice que el único que es digno de adoración es el Creador. Pero vamos a ver que así como hay una verdadera adoración, también hay una adoración falsa. Entonces, Apocalipsis 14, de los versículos 9 y 10, Dios nos advierte lo siguiente. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahí tenemos una advertencia de parte de Dios hacia nosotros. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de la adoración a Dios. Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. También el Salmo 95, el versículo 6, dice lo siguiente, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 145, 1 y 2 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nosotros cantamos ese versículo, ¿verdad? Ahora, la adoración a Dios es algo que solo está relacionado en el marco de un servicio religioso, ¿o será que involucra todo aspecto de nuestra vida? La adoración está relacionada en la actitud misma de adoración, también en las alabanzas, en la reverencia, en nuestra forma de vestir. Nosotros también, según cómo nos vestimos, es como estamos adorando a Dios. Y también en nuestra forma de alimentarnos, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la recreación? En la recreación también nosotros podemos adorar a Dios. Entonces, en realidad, la adoración abarca todo aspecto de nuestra vida, hasta incluso en el trabajo. Nosotros podemos adorar al Señor. Sin embargo, a pesar que el tema de la adoración a Dios es tan importante y relevante en nuestra vida cristiana, cuando hablamos de la adoración en la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros en la iglesia decimos la forma correcta en que nosotros debemos alabar a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Hay dificultades, ¿verdad? Especialmente si nosotros decimos, mire, ese canto, esa alabanza, no se está adorando a Dios. La forma como vamos vestidos en la iglesia, no estamos adorando a Dios. A veces somos irreverentes, estamos con el celular, mascando chicle, conversando, no estamos adorando al Señor, no lo estamos alabando en realidad. Así que, y cuando hablamos de esas cosas, hay dificultades en la iglesia. Esta mañana vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de adoración. Y tenemos que recordar una cosa, siempre tener presente lo que dice 1 Corintios 10, versículo 11, que dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo
y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los finos de los siglos han venido. Así que todas las cosas que están escritas del pueblo de Israel en la antigüedad, ¿para qué están escritas? No tanto para ellos, sino para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que nosotros podamos aprender de lo que pasó con ellos. ¿Ya? El primer ejemplo, vamos a ver Caín y Abel. En realidad, en la historia de Caín y Abel, nosotros le podemos sacar, pero muchos temas, muchos sermones, porque lo podemos enfocar de diferente manera. Así que hay que sacarle provecho a esta historia, muy interesante. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 4, los versículos 3 al 5, y dice, y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El primer mandato, aunque no está implícitamente en la Biblia, el mandato de Dios de que ellos llevaran ofrendas. No hay un motivo, una razón, solamente dice que ellos llevaron ofrendas. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas similitudes que ellos hicieron al presentar esa ofrenda. Los dos hermanos profesaban servir a Dios. Los dos hermanos levantaron altares y los dos llevaron una ofrenda. Esas son las cosas que se asemejan entre ellos. Pero ¿dónde estaba la diferencia? Abel presentó un sacrificio de su ganado, por eso que dice la grosura, dice, de sus ovejas y de su grosura. Si habla de su grosura está hablando de la grasa, y para que le saquen la grasa al animal, tiene que matarlo. Pero Caín presentó una ofrenda solamente de los frutos de la tierra. Solamente. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 9:22? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, había un problema en la ofrenda de Caín. No presentó un animal, un sacrificio. Yo pregunto, ¿ellos sabían cuál había sido la orden de Dios de cómo debían ser las ofrendas y a quién representaban? ¿Sabían ellos? Claro que sí. Si nosotros leemos Patriarca y Profetas, en el capítulo de Caín y Abel, vamos a encontrar muchas cosas. Y ahí entre ellos ella dice, conocían el medio provisto para salvar al hombre. ¿Cuál era el medio provisto para salvar al hombre? Era el cordero, que estaba representando al Mesías prometido, al Salvador. Y dice, y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Así que ellos lo tenían clarito. Caín y Abel sabían cuál era el sistema de ofrenda que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podrían expresar su fe en el Salvador, a quienes éste representaban, y al mismo tiempo reconocer su dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre, continúa ella, no podía haber perdón del pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Esto está en la página 58 de Patriarca y Profeta. Así que Abel presentó la ofrenda de su ganado, o sea, presentó un sacrificio, pero también presentó la ofrenda de los frutos de la tierra, que era como agradecimiento a Dios. Pero Caín, ¿qué hizo? Solo llevó los frutos de la tierra.
Solo eso. Y los frutos de la tierra no había una representación del Salvador. Entonces, si ellos tenían ese conocimiento, lo tenían muy claro, ¿por qué Caín no presentó su ofrenda como Dios había ordenado? ¿Por qué no lo hizo? Sigue diciendo ella en la página 59-60 de Patriarca y Profeta, dice, Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. ¿Cómo se presentó él entonces? Con murmuración e incredulidad en su corazón. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Se presentó confiando en sus propios méritos. Dice, no traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría, ¿qué cosa? Sus frutos, el producto de su trabajo. ¿Qué es eso? Justicia propia. Estaba diciendo de que en realidad no necesitaba de un Salvador. Sigue diciendo ella, Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Y yo pregunto, ¿la obediencia a medias es obediencia? No, sigue siendo desobediencia, sigue siendo un pecado. El Señor no quiere que nosotros le sirvamos a medias. Él quiere el 100%, tal como Él lo ha expresado. Y dice ella, omitió lo esencial. ¿Qué era lo esencial? El reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Así que si no presentó la ofrenda de sacrificio, Él estaba diciendo que no necesitaba un Salvador. Y sigue diciendo ella, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Y nosotros nos vamos a centrar en esa última parte que ella dice. Representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. ¿Ya? Téngalo presente eso. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? Ella contesta en Historia de la Redención, en la página 56. La profeta dice, Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos. ¿Y cómo fue Caín? ¿Cómo se presentó Caín ante Dios? Con murmuración e incredulidad. Y dice que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, Caín y Abel representan a esa clase de personas. Los justos y los impíos, desde que el mundo es mundo hasta que el Señor termine su obra aquí en la tierra, hasta la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo Elena Juárez, Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrán envidia de los justos. Van a tener envidia de los justos. Y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. No está diciendo porque los justos le hicieron algo a los injustos. Está diciendo que los impíos, los injustos van a tener odio de las obras buenas que realizan los justos. Por eso Caín mató a Abel. No porque Abel le haya hecho algo mal, sino porque tuvo envidia. ¿Cuál fue la controversia entre Caín y Abel? Fue la adoración. Es decir, dos diferentes clases de adoradores. Uno obedeció a Dios,
el otro obedeció a medias, es decir, a su manera. ¿Y cuál será la controversia en el fin del tiempo? Igual, la adoración. Vamos a ver ahora a Nadab y Abiú, que son dos hermanos que adoraron a Dios también a su manera. Son profesos cristianos, son profesos. Son dos profesos que dicen adorar al Dios verdadero. Vamos a verlo en Levítico, capítulo 10, los versículos 1 y 2. Ahora, ¿quiénes eran Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, así que ellos eran sacerdotes del tabernáculo. ¿Qué dice? Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Yo les pregunto una cosa. ¿Cómo supo Caín que su ofrenda no había sido aceptada a Dios? ¿Cómo supo él que Dios había rechazado su ofrenda y la de Abel sí había sido aceptada? Porque en la ofrenda de Abel cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Pero en la de él no pasó nada, ni una chispita, no cayó nada. Y nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos donde Dios descendió fuego del cielo para demostrar de esa forma que Él aceptaba esa ofrenda que se le ofrecía. Por ejemplo, en la inauguración del mismo tabernáculo, en Levíticos 9:24 me parece, dice que descendió fuego del cielo. También en la dedicación del templo de Salomón, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda, la víctima. Y con mayor razón podemos ver en el caso de Elías, que descendió fuego del cielo, consumió la víctima, las rocas y hasta el agua que le había echado ahí. Todo eso consumió. De esa forma se demostraba que en realidad Dios aceptaba la ofrenda. Pero en el caso de Caín no sucedió eso. No hubo una manifestación de parte de Dios. Pero aquí en el caso de Nadab y Abiú, cayó fuego del cielo, pero no para consumir una ofrenda o el sacrificio. ¿Para qué fue? Para matar a estos hermanos, porque dice que los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque estos hermanos, primero, se presentaron delante de Dios ebrios, porque dice que habían bebido vino. Entonces su mente se confundió y no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Y también dice que usaron fuego común, fuego extraño. No sacaron fuego para poner en el incensario y ofrecer el incienso, no sacaron fuego del altar del incienso que Dios mismo había prendido ese fuego y que los sacerdotes después tenían que mantenerlo encendido todo el tiempo. No sacaron de ahí, sino que lo sacaron de cualquier parte. Fuego extraño, fuego común. Entonces, yo pregunto, estos jóvenes bebieron vino. Quizás nosotros no tenemos ese problema de beber vino, porque sabemos que Dios no lo aprueba, ¿cierto? No bebemos vino, a lo mejor no estamos embriagados de alcohol, de drogas, alguna cosa, pero podemos estar embriagados de otra forma. Y igual manera tener nuestra mente confundida y no tener ese discernimiento
de tener la diferencia, un concepto claro de lo que es sagrado y lo que es común, de lo que es santo y lo que es profano. Quizás, ¿de qué forma nosotros podemos tener nuestra mente embotada en que se nos impida tener ese discernimiento? Por ejemplo, y tengan en cuenta que yo voy a hablar muchas cosas aquí, pero tengan en cuenta que el tema es la adoración. Ese es el tema, ¿ya? La adoración. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos hacer y que probablemente se haga mucho en nuestra iglesia es la combinación leche y azúcar. Esa combinación leche y azúcar es muy dañina para nuestra mente. Y voy a dar algunas citas del Espíritu de Profecía en que habla acerca de estas cosas, especialmente el azúcar. Miren, dice, consejos sobre salud, y ella dice, con frecuencia me siento a la mesa de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Afectan el cerebro, esta combinación. El doctor Jorge Pamplona, nosotros conocemos, yo creo al doctor Jorge Pamplona Roger, ha escrito varios libros, es un médico adventista español, y él dice, en el libro Guía para el Cuidado del Cuerpo, dice, los descensos y las fluctuaciones bruscas en el nivel de glucosa debido a una alimentación rica en azúcar refinado alteran el funcionamiento cerebral y debilitan la mente. Debilitan la mente. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el único órgano de nuestro cuerpo con el cual nos podemos comunicar con el cielo? Es nuestra mente, es con nuestro cerebro. La página, o sea, el libro, perdón, La Educación, la página 180 dice ella, los nervios del cerebro que conectan todo el organismo constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y llega a la vida íntima. ¿Cómo entonces el cielo se comunica con el hombre? A través de nuestra mente, a través de nuestro cerebro. No es ni con la pierna, ni con los pulmones, ni con la mano, no es con eso, es con nuestra mente. Y si nosotros no estamos fortaleciendo nuestra mente, ¿cómo va a ser nuestra comunicación con el cielo? Consejo sobre régimen alimenticio. Cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Así que si usted comió algo y tiene problemas digestivos, ¿usted cree que no le va a afectar el cerebro? Sí, le afecta, así lo dice ella. Y por la luz que me ha sido dada, dice ella, sé que el azúcar cuando se usa copiosamente es más perjudicial que la carne. Y a veces nosotros como adventistas que decimos creer en el mensaje de la reforma pro salud, solamente nos enfocamos en dejar de comer la carne, todo producto de animal, bien digo, producto de animal, pero nos olvidamos del azúcar. Nos olvidamos del azúcar que es más dañina que la misma carne. Ministerio de Curación dice, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. La mente y el alma para la edificación del carácter. Y eso se hace a través del cuerpo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? ¿No es el carácter? Y recuerden, este es un tema de adoración, no es un tema de alimentación o reforma pro salud, es un tema de adoración. Otra cita de Ministerio de Curación, página 213, dice, lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. Así que si usted está consumiendo algo que le hace daño a su cuerpo, a su organismo, no crea que no está corrompiendo su alma. Así lo dice ella. El que lo consume va quedando por ello, y mire qué terrible es esta cita. Dice,
el que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Si usted va dañando su cuerpo con la alimentación que le está dando, usted está quedando inhabilitado para tener comunión con Dios, aunque ore todos los días y vaya cada sábado a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¡Qué terrible! Entonces, ¿cuál es la adoración que nosotros le estamos rindiendo a Dios en este momento? Y ya vimos que la adoración abarca todo aspecto de nuestra vida. La adoración no es solamente el día sábado cuando nosotros vamos a la iglesia. No es solamente, eso es un servicio religioso. Pero la adoración a Dios son los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Es como nosotros le tributamos honor y gloria a Dios. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La hermana White habla de este versículo en el libro Maranata, en la matutina, algo muy interesante, muy interesante. Y ella dice: muchos consideran que este versículo es solo una amonestación contra la conducta de licenciosa, es decir, las drogas, el cigarrillo, el alcohol, como que es eso nomás, ¿ya? Pero ella dice, pero tiene un sentido más amplio, es más que eso. Dice, prohíbe toda complacencia perjudicial del apetito y la pasión. Todo apetito pervertido se transforma en una concupiscencia agresiva. Y mire lo que dice aquí. Esto es tremendo. Mire lo que dice aquí. El consumo excesivo de los mejores alimentos, lo más sano que usted pueda comer, lo más sano. Pero si come demasiado, dice, producirá morbosidad en los sentimientos morales. Si nosotros comemos, nos alimentamos sanito, vegano, pero comemos demasiado, producirá morbosidad en los sentimientos morales. Y dice ella, y si los alimentos no son los más saludables, ¿qué pasará con nuestra mente si los alimentos no son los más saludables? Dice, los efectos serán más perjudiciales todavía. La complacencia del apetito, ya sea en las cosas buenas, o sea, perjudiciales para nuestra salud, o las cosas sanitas, la complacencia del apetito, dice, fortalece las inclinaciones animales, dándoles la supremacía sobre las facultades mentales y espirituales. Es importante la adoración a Dios mediante la alimentación. Mediante la alimentación. Por supuesto que sí. Es importante. Demasiado importante. En otra cita de consejos sobre régimen alimenticio, ella dice, los que se permiten convertirse en esclavos de un apetito glotón, a menudo van más allá y se rebajan a sí mismos complaciendo sus pasiones corruptas, que han sido excitadas por la intemperancia en el comer y el beber. Y dice ella, dan rienda suelta a sus bajas pasiones hasta que la salud y el intelecto, o sea, nuestra mente, sufren grandemente.
Las facultades de raciocinio resultan destruidas en gran medida por los malos hábitos. Si en nosotros hay malos hábitos, ¿podemos razonar correctamente? No hay un razonamiento. Nuestro intelecto sufre, dice ella. Así que es importante que pongamos ojo en nuestra forma de alimentar. Y por último, la cita que habla acerca de la alimentación, en otro, también de consejos sobre el régimen alimenticio, dice la irregularidad en el comer. Cuando nosotros andamos comiendo a cada rato, y el beber, y la forma, y mire, y la forma impropia de vestirse, porque hablamos que la forma como nosotros nos vestimos también tiene que ver con la adoración, y dice, depravan la mente y corrompen el corazón y esclavizan los nobles atributos del alma a las pasiones animales. Nuestra forma de vestirnos y la forma de comer dice que corrompen la mente y el corazón. ¿Se dan cuenta? Y las pasiones animales florecen. Ahora, ¿cuál era el problema de fondo? Porque a mí me gusta ir al problema de fondo en estas cosas. ¿Cuál era el problema de estos dos hermanos? ¿Por qué realizaron este acto atrevido en contra de Dios cuando bebieron vino y además sacaron fuego extraño, no como el Señor había mandado? En otra cita, en el Patriarca y Profeta, ella dice, en su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. Ojo, los padres aquí, ¿cómo educan a los hijos? Cuando los niños no aprenden, cuando son chiquitos, no aprenden el dominio propio, cuando son adultos es una batalla terrible que tienen que luchar. Terrible. Entonces, estos jóvenes, ella dice, en su juventud, Nadab y Abiú, no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. No fueron educados de esa forma. La disposición indulgente del padre, ¿quién era el padre? Aarón. Su falta de firmeza en lo recto le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Uno comete un error cuando los padres piensan y dicen, ay, que está chiquitito el niño, ¿para qué lo voy a corregir? Mejor después, cuando sea más grande. Eso es algo tremendamente equivocado. Sigue diciendo ella, los hábitos de complacencia propia practicados durante mucho tiempo los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Imagínense, ellos eran sacerdotes, pero ni siquiera ese cargo los pudo ayudar en esa falta de dominio propio que tenían. No se le había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto de sus hijos preparó a estos para que fueran objeto del castigo divino. Primeramente la responsable de la muerte que sufrieron estos dos hermanos fue Aarón, su mismo padre. Yo pregunto, si se pudiera escribir acerca de los padres modernos, ¿qué se diría acerca de nosotros? ¿Hemos cumplido con el objetivo divino de la educación de los niños? Sin embargo, a pesar de que Aarón falló
en este cometido con sus hijos, Dios no dejó de intervenir y quiso hacer algo por ellos. Y dice, esto está en Señal de los Tiempos, el 1 de julio de 1880. Dice lo siguiente. A pesar de que el padre, es decir, Aarón, no había cumplido con su deber, Dios pondría a estos hijos en estrecha relación consigo mismo para poder instruirlos en cuanto a su voluntad y sus caminos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Los hizo sacerdotes para que tuvieran una comunión directa con Él en el tabernáculo. Eso es lo que hizo Dios. Pero, sigue diciendo ella, la reverencia que no habían podido brindar al Padre los llevó a desatender los requisitos positivos de Dios. Ellos no respetaban al Padre, no obedecían al Padre, no honraban a su Padre. Entonces nosotros, cuando niños, ¿qué es lo que se le debe enseñar primeramente a los niños? Se le debe amar, honrar y respetar a sus padres para que al padre visible que lo tiene ahí de forma presente, para que puedan aprender a amar, honrar y obedecer a Dios, un Dios que nosotros no lo vemos, nuestros ojos no lo ven visiblemente. Primeramente se le tiene que enseñar a honrar y obedecer a sus padres. ¿Qué lección quiso dar el Señor con el castigo de estos jóvenes? ¿Será que lo hizo porque era malo nomás y el Señor se airó? Y listo, estos me desobedecieron, yo los voy a castigar. Mire, dice otra cita de Patriarca y Profeta. Es importante que lean este capítulo porque es interesante. Dice, Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración y exactamente como Él indicaba. Eso es lo que había enseñado Él, con reverencia y como Él había dicho, no a la manera del pueblo. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Y dígame, ¿no ocurre eso en nuestras iglesias? No se hacen las cosas como corresponde. A veces el servicio sale como, bueno, como salga nomás. En primer lugar, se comienza tarde. Las personas responsables de dirigir la escuela sabática llegan tarde, la persona que tiene que contar el misionero llega tarde, los maestros llegan tarde, había todo un desorden. ¿Eso es honrar y reverenciar a Dios? No. El Señor no mira con agrado eso. Entonces dice, no es que casi todo se hiciera como Él había dicho, todo se tiene que hacer como Él dice. Y dice, Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. ¿Tiene que haber una diferencia en las cosas comunes y santas? Claro que sí. Pero si nuestra mente está embotada porque no nos hemos alimentado correctamente, ¿vamos a tener ese discernimiento? No, hermanos, no lo vamos a tener. Por eso que es importante la alimentación. Y sigue diciendo ella, si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, y nosotros a veces encontramos, no, si eso es exagerado, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso si al final el Señor conoce mi corazón y es suficiente? No es suficiente. Porque dice que cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia encontrará que su fin son caminos. ¿Será suficiente rendirle mi sinceridad a Dios? ¿Será suficiente eso? ¿Cuántas veces yo escucho cuando la gente dice, sí, el Señor, lo que le importa es el corazón? Como yo esté externamente, no importa.
Como yo venga, no importa. Lo importante es que yo le entregue mi corazón al Señor y eso es suficiente. ¿Será suficiente mi sinceridad? Déjeme leerle una cita que está en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 64. Dice, la sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. ¿Es suficiente la sinceridad? No es suficiente. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión. Pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona, por más sincera que yo sea. Puedo actuar con perfecta sinceridad, seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que a eso llamemos una fe que santifica. La verdad es el principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. La sinceridad no es suficiente. Si el Señor ha ordenado que le honremos y le adoremos de una manera, eso es lo que debemos hacer. Y como ya dije, la adoración abarca todo aspecto de nuestra vida. Vamos a ver del último ejemplo, la adoración en el Sinaí. ¿Se recuerdan lo que sale en Éxodo capítulo 32? Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Mas viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte con Dios. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí el pueblo? Por lo general, dice la hermana Huay, que estas rebeliones que había eran motivados por la multitud mixta, que fue gente que salió de Egipto, que en realidad no es que creían en Jehová, sino que salieron por conveniencia. Y este tipo de gente siempre provocó las rebeliones del pueblo. Y el pueblo se contagiaba, por supuesto. Pero ahí hubo una falta de firmeza, una falta de carácter del líder que había quedado en ese momento. ¿Cuál era el líder que quedó en ese momento? Fue Aarón, ¿verdad? ¿Cómo debería haberse comportado Aarón cuando el pueblo le pidió que le hagan una imagen? Aarón debió haberle dicho, no, ¿cómo van a hacer eso? Pero no, hizo que las mujeres entregaran sus joyas, hizo ese becerro y además dijo, en el versículo 6 dice, no, en el versículo 5 dice, mañana será fiesta a Jehová con ese becerro.
Mire, dice, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, cosa que no era Aarón. Un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el honor popular, por sobre su seguridad personal y su vida misma. Aarón no era así. Tuvo miedo del pueblo y le quiso dar lo que el pueblo quiso. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente el pueblo, no con firmeza, débilmente el pueblo. Y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable, siempre vayamos a la razón, irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Un frenesí irrazonable. O sea, ellos ya no estaban razonando el pueblo. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que usaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, ¿qué pasó con ellos? A los que dijeron, no, eso es idolatría, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué pasó con ellos? Fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. O sea, los mataron. A aquellos que se opusieron a esa idolatría, los mataron. ¿Y qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, dice primera de Juan 3:12. No porque Abel hubiera hecho algo, sino sus obras eran justas. Y sigue diciendo la hermana Joaquín en Patriarca y Profeta, dice, y hay todavía varones dóciles. Cuidado con los varones dóciles en la iglesia. Cuidado. Dice, y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado, ¿no? Yo he visto muchos que no hacen nada para llamar al pecado por su nombre, sino que dejan que el pecado siga su curso. Recuerden que estamos hablando de la adoración. Ténganlo presente eso. Pero les pregunto, ¿cuál fue el régimen de alimentación que Dios le dio al pueblo cuando salieron de Egipto? ¿Cuándo salieron de Egipto? ¿Cuál fue el régimen? Mire, la hermana Juárez hace un comentario sobre Números 11:4 y dice, el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto porque ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. ¿Por qué el Señor no les dio la alimentación a base de carne? Dos cosas. Primeramente que nada, quería que estuvieran sanos, que fueran saludables. ¿Y por qué más? Quería evitar la insubordinación. ¿Y qué es insubordinación? ¿Qué significa eso? Es rebelión, ¿verdad? Rebeldía. ¿Y qué es lo que pasó en el Sinaí? ¿No fue una rebelión en contra de Dios? Dice, a fin de modificar el carácter, tiene relación con el carácter, y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos. ¿Tiene relación mi alimentación con mi mente, con mi cerebro? Claro que sí. ¿Y qué alimento les dio?
le dio alimento de ángeles, maná del cielo. Del cielo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué representa el becerro de oro? Mire, uno dice, claro, idolatría. Es eso. Encontré en el apéndice, la nota 7, apéndice de Patriarca y Profeta, algo muy interesante que habla acerca del becerro de oro. Y dice, el becerro de oro era una representación del toro o buey sagrado, llamado Apis, que los egipcios adoraban y que los israelitas debieron conocer durante su larga estada en Egipto. ¿Tenían conocimiento los israelitas acerca de este becerro? Claro que sí. ¿Cuántos años tuvieron? 400 años, así que lo conocían perfectamente. Con referencia a este dios Apis y a lo que significaba, leemos lo siguiente, dice, y ahí saca unos extractos de la enciclopedia, de una enciclopedia, ¿no? Y dice, Apis, el toro adorado por los antiguos egipcios, quienes lo consideraban como símbolo de Osiris, dios del Nilo, marido de Isis y la gran divinidad de Egipto. Puesto que el toro Apis era considerado como manifestación visible de Osiris, debemos saber qué representaba este último para comprender la adoración del becerro para los israelitas. Citando nuevamente de la Enciclopedia Británica, dice, transcribimos lo siguiente. Todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundan en este culto de Osiris. A Osiris se dedicaban las oraciones y las ofrendas por los muertos, y a él se dirigen todas las inscripciones de los sepulcros, excepto las del periodo más antiguo. El toro o buey Apis, que lleva el lenguaje egipcio el mismo nombre que el Nilo, es decir, Hapi, era adorado en Memphis. Era considerado como emblema viviente de Osiris, de modo que estaba relacionado con el sol y con el Nilo. De estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol, idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Y podría leerle muchas cosas más de lo que dice aquí, pero si no sería alargar. Pero quiero leer una cosita más. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje, y los anales bíblicos indican que el culto del becerro al cual se entregaron los israelitas fue acompañado de todo el libertinaje común en el culto pagano. Por eso que dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. La palabra hebrea traducida por regocijarse significa regocijarse saltando, cantando y bailando. Este baile practicado especialmente entre los egipcios era indecente y sensual. La palabra traducida por corrompido en el versículo siguiente, donde se dice, tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido, es la misma que se emplea en Génesis 11 y 12, donde leemos que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto explica la terrible ira del Señor y por qué deseaba exterminar al pueblo en singular. ¿Parece terrible eso? No era simplemente un símbolo de un animal, tenía un significado mucho más profundo con eso, y el pueblo lo sabía. Pero aún así, ellos estaban diciendo de que le estaban rindiendo adoración a Dios, cuando en realidad no lo sabían. Sabían que no era Dios, porque sabían que era lo que representaba ese animal.
Ahora yo les pregunto, ¿cuál será la controversia en el tiempo del fin? La adoración y los mandamientos de Dios, el sábado, contra el domingo. ¿Y qué simboliza el domingo? El día del sol. ¿Cómo describe la Biblia al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primera cosa, primera identificación. Los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios. Segundo, Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dos cosas entonces, los hijos de Dios en el tiempo del fin guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y también adora al Creador. Se distingue entonces al resto de los cristianos que también profesan adorar a Dios. Adoran a Dios a su manera, así como lo hizo Caín. Adoró a Dios a su manera y no guarda los mandamientos de Dios. Con esas dos formas están rechazando a Cristo. ¿Qué hizo Caín? Rechazó el Salvador. Por eso que no ofreció la ofrenda de sacrificio. Estaba rechazando a Cristo. Estaba diciendo que no necesitaba de un Salvador. ¿Y se recuerda lo que dice Elena White? Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el tiempo del fin. ¿Cómo eran Caín y Abel? Los dos eran hermanos. Los dos profesaban servir a Dios. Entonces el conflicto final no tiene que ver entre ateos y cristianos. Será entre dos clases que profesan servir a Dios. Unos recibirán el sello de Dios y los otros la marca de la bestia. Génesis 4:8 dice, y habló Caín con su hermano Abel, y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Usted cree que Abel no debe haber hablado con Caín y haberle dicho, Abel, tienes que acercarte a Dios en la forma que Él ha ordenado? ¿Usted cree que Abel no habló con él? La hermana Juan dice que sí. ¿Pero cuál fue el resultado? Las súplicas de Abel crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Y cuando Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue aceptada, ¿qué pasó con él? Se enfureció contra Dios y mató a Abel. Y lo mató no porque Abel le hubiera hecho algo malo, sino porque las obras justas de su hermano eran una reprensión para él. ¿Usted se ha sentido reprendida por alguna persona? No porque lo haya hecho verbalmente, sino a las acciones de una persona que usted considera cristiana y que usted no practica eso en su vida. ¿Se ha sentido reprendida? Yo sí, pero no me he enfurecido contra el hermano, todo lo contrario. Yo digo, sí, yo tengo que cambiar esta parte. Yo tengo que ser como esa persona. Tantos años que llevo en la iglesia y todavía no cambio esto. Yo me he sentido arrepentida, pero no me ha ocurrido lo que pasó con Caín. No me enfurecí, todo lo contrario, le agradecí al Señor que me mostrara lo que yo tenía que cambiar. Última cita. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. ¿Dónde encontramos esa enemistad? En Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces quiere decir, la hermana Juan está diciendo aquí que la historia de Caín y Abel es la primera ilustración de Génesis 3:15. Y sigue diciendo ella, cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel,
se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas ¿por quién? Por Satanás y su hueste, porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Y esa ira es la que vamos a tener nosotros en el último tiempo. Si no nos sometemos al mundo, si no recibimos la marca de la bestia, Satanás se va a irar contra nosotros. Por supuesto que sí, pero dice que es la ira de un enemigo vencido. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si Caín y Abel representan dos clases de personas, es decir, dos simientes que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Y el relato de estos dos hermanos es la primera ilustración de Génesis 3:15. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar estas dos simientes en que se refleje al tiempo del fin? Vamos a Primera de Juan. Ya con esto estamos terminando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 12. Y vamos a ver las dos simientes aquí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Encontramos la primera simiente. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Está hablando de la simiente de Abel, porque hay simiente de Caín, simiente de Abel. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué hace entonces la simiente verdadera? Se purifica a sí mismo. Cualquiera que comete pecado, dice el versículo 4, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hay un reconocimiento, aquí encontramos un reconocimiento de lo que es el pecado, es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, la simiente verdadera. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuál es esa simiente? La simiente de Caín. Y vamos a ver quién está detrás de Caín. El versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo, como también él es justo. El que hace pecado, ¿de quién dice que es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, la simiente de Abel, porque su simiente permanece en él. Abel, ¿qué simiente es? De Cristo, por supuesto. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se fijan? Ahí están los dos simientes. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vamos a ver de quién es la simiente Caín. No como Caín, que era del maligno. ¿Y quién es el maligno?
Satanás, la serpiente antigua. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, la simiente de Dios guarda la ley y la simiente de Satanás la quebranta. La elección es nuestra. Esperemos que todos los que estamos aquí reunidos podamos ser de la simiente de Dios que guarda la ley. Que la guardemos ahora, así también que la guardemos al fin del tiempo. Que estemos, no importa si tenemos que dar la vida por Dios. La mañana mi amiga me decía, ¿qué pasaba con esos mártires que eran entregados, que eran muertos y eran quemados vivos? ¿Cómo podían soportar eso? Y yo le decía que había leído una cita en Hereto de los últimos días que habla acerca de eso. Y ahí la hermana Juárez dice que uno tiene que tomar la decisión de incluso dar la vida por Cristo en ese momento, un momento cuando tengamos que afrontar esa decisión. Tenemos que decidir. Y en el momento que decidimos por Cristo, el Señor nos da gracia adicional. Y si vamos a ser muertos torturados, el Señor nos ayuda a pasar esa prueba con esa gracia adicional, lo mismo que pasó con los mártires en el tiempo de la Edad Media. ¿Por qué ellos podían morir quemados y aún así cantar en el proceso? Por esa gracia adicional. Si nosotros decidimos por Cristo, vamos a recibir esa gracia adicional. Pero no podemos decidir por Cristo en ese tiempo si en este tiempo nosotros no le obedecemos y guardamos sus mandamientos y le adoramos y honramos como Él quiere y lo merece. Esta es mi meditación en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Hermana Lina, nos vamos a poner de rodillas, por favor, para que haga la oración. Se lo agradeceríamos. Está bien. Bendito Señor, Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos tenido este culto de adoración a ti a través de este medio, Señor, en el cual podemos estar reunidos personas que nos separan la distancia. Y gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Solo te pido que podamos ser parte de ese pueblo en que verdaderamente te adoran, en espíritu y en verdad. Querido Padre, ayúdanos a pasar ese tiempo de prueba, ese tiempo que ya luego viene, está cerca, muy cerca. El escenario está listo para que salga la ley de Israel. Según hemos podido ver las cosas que aparecen en las noticias, recaudar información y según lo que dice tu palabra, se están cumpliendo las cosas. El escenario está listo. Solo te pido que tu pueblo esté listo para ese momento. Ayúdanos a ser parte de ese pueblo, amarte y glorificar tu santo nombre. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Bendice nuestra familia donde quiera que se encuentre. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Invitamos a los hermanos que quieran escribir, no active su micrófono, solo escribir.